Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo día para estudiar su palabra. Amén. Gracias por cada persona presente, Señor, pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión. Que ellos también sean bendecidos con la presentación de su palabra. Que hoy, Señor, el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos los dichos de un hombre, pero que cada uno de nosotros reciba la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Diríjanos, Señor, y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Amén. Jesús. Hace algún tiempo comenzamos una serie de trabajos titulado Transformados por su Espíritu. La serie se ha hecho larga. Hace algún tiempo estuvimos en este país, en Canadá, en la provincia de Alberta, la ciudad de Calgary, presentando parte de esta serie, y la miniserie se llamaba La Teología de la Desnudez. En la página está toda la serie, la pueden ver, la pueden oír, la pueden grabar, la pueden regalar, pero no la pueden vender. Así que tienen acceso a todo el material para regalar. Vamos a trabajar con ustedes durante esta semana, si Dios quiere, con la misma serie, pero vamos a ir específicamente a la experiencia del apóstol Pedro. Llama la atención en la vida de Pedro cómo se hace en realidad, cómo se hace veraz, cómo se ve la experiencia del arrepentimiento de Pedro. La base de transformado por su Espíritu es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra clave en todo el plan de salvación. Cuando usted lee el libro del Nuevo Testamento, lee todo lo que es el Nuevo Testamento, lee los Evangelios, descubre que el centro en la predicación del Evangelio es la palabra arrepentimiento. Amén. Cuando Juan el Bautista predica, San Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo aparece en su predicación, San Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo predica en Hechos 17:30 en Atenas ante los griegos, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. En el capítulo 6 de San Marcos encontramos que también dice que los discípulos predicaban del arrepentimiento. La nota tónica, la clave del Evangelio es arrepentimiento. Curiosamente, en 2000 años, usted descubre que se ha hablado poco del arrepentimiento, se ha escrito poco del arrepentimiento y se sabe poco del arrepentimiento. ¿Sí o no? En algunos lugares he preguntado, ¿ha oído usted 100 sermones del arrepentimiento? Me dicen que no. Damos gloria a Dios que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hablaremos del arrepentimiento. En el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando a Pedro le preguntan, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro lo primero que dice es, arrepentíos. Porque si usted no es una persona arrepentida, difícilmente entra en el reino de los cielos. Así es. Pero no puede confundir arrepentimiento con remordimiento. Por eso, confrontaremos a Judas y Pedro. ¿Pecó Judas? Sí. ¿Pecó Pedro? Sí. Sí. Lo curioso es que el pecado de Judas y el pecado de Pedro, mismo pecado, negaron a Jesús. Uno lo vendió y el otro lo negó. ¿Es así o no es así? Así es. ¿Es así o no es así? Así es. Curiosamente, en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 3, dice que Judas se arrepintió. San Mateo, capítulo 27, versículo número 3. Vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar. San Mateo, capítulo 27, versículo 3, mire lo que dice, curiosamente. Dice el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo dice?
arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y sigue diciendo allí que él dice, yo he entregado sangre inocente. Y dijeron, a nosotros qué nos importa eso. Tiró las 30 piezas de plata, salió corriendo y se ahorcó. La pregunta, ¿se arrepintió Judas? Ahí dice que se arrepintió. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento en la experiencia de Judas? ¿Y qué es lo que significa arrepentimiento en la experiencia de Pedro? Y ese es el trabajo que debemos desarrollar. Haremos una breve introducción, porque ya eso se estudió, a este aspecto, y luego vamos a entrar en lo que nos concierne para esta ocasión. ¿Qué es arrepentimiento en la experiencia de Judas? ¿Qué es arrepentimiento en la experiencia de Pedro? ¿A qué arrepentimiento se refiere la Biblia cuando dice que Judas se arrepintió? Porque el arrepentimiento de Judas lo llevó a ahorcarse. En cambio, el arrepentimiento de Pedro lo llevó a reconciliarse con Jesús. Amén. Y el más interesante, ¿cuál es el arrepentimiento que usted está experimentando? ¿El de Judas o el de Pedro? Recuerde que la clave es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Si usted no es una persona arrepentida, difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Pero un momento, pastor, ¿a cuál arrepentimiento se refiere? Porque si es conforme al de Judas, estoy acabado. Pero si es conforme al de Pedro, hemos alcanzado salvación y vida eterna. Amén. ¿Tiene sentido estudiar esto? Amén. Pues sí o no. Cuando estudiamos la palabra arrepentimiento desde el punto de vista de Judas, descubrimos una palabra que no es arrepentimiento desde el punto de vista de Pedro. Cuando la Biblia dice, San Juan expresa a Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se usa una palabra distinta a cuando dice Mateo 27:3 que Judas arrepentido. La palabra, comencemos con la negativa y luego quedémonos con la positiva. Arrepentido, refiriéndose a Judas, significa, número 1, sentir remordimiento, sentir pesar, sentir ansiedad, sentir angustia. La palabra clave es remordimiento. ¿Sentir qué cosa? Remordimiento. El remordimiento es miedo a las consecuencias de lo malo que hice, pero no hay un cambio en la persona. Judas sintió terror por lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero no vino a donde Jesús a pedir perdón. Corrió y se ahorcó. Hay un arrepentimiento que lleva a la perdición y a la muerte. Hay un arrepentimiento que trae la salvación y la vida eterna. Amén. Y usted dirá, pastor, un momento, ¿me podría explicar mejor este asunto? ¿Cómo no? Vamos, preguntémosles a Pablo, 2 Corintios capítulo 7. Vamos rapidito. 2 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo explica esto y lo hace de una manera tan interesante que lo presenta como tristeza según el mundo y tristeza según Dios. 2 Corintios capítulo 7, leamos el versículo 8 al 10. Dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, ¿por qué? Veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ponga cuidado ahora, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. ¿Qué produce la tristeza del mundo? Muerte. ¿Qué le produjo a Judas? Muerte. La tristeza según el mundo no es más que un terror, ansiedad por las consecuencias de lo malo que hicimos. Cuando una persona se acerca y siente ese tipo de arrepentimiento, ese tipo de tristeza, teme a las consecuencias de lo malo que ha hecho, pero no hay un cambio profundo en su vida. Por un instante se aterra, por un instante llora, por un instante sufre, pero cuando las cosas vuelven a la calma, vuelve a hacer igualmente lo que estaba haciendo o posiblemente algo peor. Así es. No hay un cambio profundo en la persona, no hay una transformación en la vida de la persona. Solo hubo un alerta, solo hubo un momento de éxtasis. Y cuando una persona supuestamente se entrega al Señor con ese tipo de experiencia, empieza una experiencia cristiana pobre, una experiencia cristiana basada en los sentimientos que tuvo por un mensaje que escuchó, pero no se ve un cambio en la vida de la persona. Es una persona convencida pero no convertida. Así es. ¿Sí o no?
y entonces se convierte en un pichón de demonio. ¿Sí o no? Así es. Sus malos rasgos de carácter lo mantiene consigo, su mal genio. Y el espíritu no halla la forma de trabajar allí porque se siente seguro y asegurada en el punto donde está. ¿Pudo Cristo cambiar a Judas? Judas nunca aceptó el cambio. De hecho, si usted en el libro de Sao toda la gente, el capítulo que se llama Judas, descubre que cuando Cristo terminaba de hablar a los discípulos, Judas se reunía con ellos para contradecir todo lo que decía Jesús. Y el mismo Jesús dijo, ¿no os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes el diablo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Así es. Entonces ponga cuidado a ver cuál es el arrepentimiento que usted está viviendo. ¿Cuál es el arrepentimiento que usted está experimentando? Porque el arrepentimiento que es según el mundo, el arrepentimiento que viene con la tristeza del mundo, no hay un cambio en la persona, no hay una transformación. Pero el arrepentimiento que viene de Dios significa, número uno, que hay un cambio en la mente, hay un cambio en las estructuras mentales, hay un cambio en los patrones mentales, hay un cambio en lo profundo de tu mente y eso produce un regreso a Dios. Arrepentimiento conforme a la Biblia, según el pensamiento griego, es un cambio mental, pero según el pensamiento hebreo es un regresarse a Dios. Cuando el hijo pródigo regresó a Dios, regresó para jamás retirarse de Dios. ¿Sí o no? Pero cuando se fue porque se fue. Y Dios no fue a buscarlo, pero lo esperó todos los días. Amén, así es. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Regresar a Dios, arrepentimiento. Y si es verdad que regresaste a Dios, entonces, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, tu vida está siendo transformada de gloria en gloria a la semejanza de Jesús por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es tu arrepentimiento? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Póngale cuidado, querido, porque este asunto se pone serio. El Señor viene a buscar a los arrepentidos. Amén. Así que ya no siga diciendo, yo soy así. Y siempre he sido así. Y nadie me va a cambiar. Bueno, te va a llevar el demonio, pues, si no quiere cambiar. Así mismo. Así ¿Hay gente que hablan así o no hay gente que hablan así? es cierto. Alguien una vez me dijo así, yo soy así. Digo, ¿no te es así? ¿Sí? ¿Qué hace aquí? Porque si se quiere perder, ¿qué le pasa? A mí nadie me va a cambiar. Digo, ahora sí. Pues si nadie la va a cambiar, amiga mía, ¿qué le pasa a usted? Usted como que está medio endiablada, ¿qué es lo que le pasa? Empiezo a llorar. Aquí tengo un mal genio, pastor, este mal genio desde que yo era niña. Vamos a reprender ese mal genio. Así es. ¿Tenemos debilidades o no tenemos debilidades? Tenemos. Pero Cristo murió en la cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. Amén. Así Y otra es. cosa interesante, dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué tú estás endiosando tus pecados? ¿Le parece bien si comenzamos el sermón? Entonces, ¿cuánta tristeza hay? Tristeza según el mundo y tristeza según Dios. La tristeza según el mundo produce la muerte. Sí. Pero gloria al cielo, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento trae la salvación. Amén. Esto es una democracia. ¿Cuánto quisieran la tristeza según el mundo para perderse? Levanten la mano derecha. ¿Una democracia? Esto es una democracia. ¿Cuánto quieren la tristeza según Dios Amén. para Gloria producir a Jesús. arrepentimiento y alcanzar salvación y vida eterna? Yo lo quiero ver en pie, por favor. Aleluya. Póngase en pie. Y así el ángel que me acompaña, con la cámara que no se ve, le va a tomar un video para llevárselo al Señor. Hay un pensamiento en la Biblia, San Mateo capítulo 18, versículo 10, que lo llevo conmigo cada vez que predico. Y ahí me gusta tener mucho cuidado porque mire lo que dice. ¿Qué dice Mateo 18, 10? ¿Cómo dice? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué dice? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es usted una persona importante? Amén. La Biblia dice que sí. Amén. Así es. ¿Es así o no es así? Amén. Se pueden sentar, gracias. Gloria a Dios. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que la palabra arrepentimiento tiene una connotación trascendente. La palabra arrepentimiento, en combinación con la palabra tristeza, según Dios, está amparada, apoyada
en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. La tristeza que se produce por obra del Espíritu Santo no es una tristeza que produce el ser humano. La tristeza que se produce por el Espíritu Santo es una tristeza que produce Dios. Es un elemento sobrenatural que hace posible un cambio sobrenatural. Amén. Por eso el ladrón ya no roba más, el borracho ya no bebe más, Así es. el fumador ya no fuma más, Así es. el empedernido y el ya no hace más, porque ahora hay un cambio profundo en lo más profundo de su ser. Hay un cambio en lo más central de su vida. Y es un cambio que produce el mismo Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo predica esto en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 hasta el 16 hasta el 19. Y él dice así, dice que él ora a Dios, capítulo 1, versículo 1 al 16, y él ora a Dios para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder en el hombre interior involucra todo el ser humano. La tristeza, según Dios, hace un trabajo tan profundo que te convierte en otra persona. Si tú eres la misma persona desde que llegaste a la iglesia, entonces el Santo Espíritu necesita trabajar contigo. Así es. Fortalecido con poder en el hombre interior, fortalecido con poder en tu ser intelectual y en tu ser espiritual, fortalecido con poder en tu mente, en tu voluntad y tu conciencia, fortalecido con poder en lo más profundo de ti. Cuando le das acceso al Espíritu Santo y Él puede venir a tu vida y trabajar contigo, la gente te dirá, ¿y qué pasó contigo? Tú cambiaste, no te pareces a ti. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Lo dice o no lo dice la gente? Amén. Así ¿Lo dice o no lo dice la gente? La gente ve el cambio que hay en tu vida cuando el Espíritu Santo trabaja dentro de ti. ¿Es así o no es así? Amén. Y en la calle la gente te pregunta, ¿usted es cristiano? O ¿usted es cristiana? ¿Verdad que sí, señora? Y usted con una sonrisa le dice, por la gracia de Dios. Amén. Porque todo es por la gracia de Dios. Amén. Así es. ¿O no? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría que Dios trabajara así en el corazón suyo? Sí. Amén. ¿Cuánto quisieran que el Señor trabajara así? Amén. Gloria. Recuerde que esto es de gloria en gloria. ¿Cómo es? De gloria en gloria. Seamos honestos. ¿Verdad que a veces vamos de derrota en... ¿Entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo está, hermano, hoy? Hoy estoy en el suelo. ¿Qué pasó? Hoy estoy en baja. Recuerdo un muchacho adolescente en la universidad que le preguntaban, ¿y cómo está fulano hoy? Hoy sí, hoy estoy poderoso. Al otro día le preguntaban, ¿y cómo está hoy? No, listo, estoy down. ¿Y qué relajo el que te pasa a ti, muchacho? Parece que era bipolar, ¿verdad? Sí, es verdad. En la vida espiritual no se considera la bipolaridad, no. Cristo venció y venció completamente. Amén. Así es. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hace una transformación. Amén. Metamorfo, hace una metamorfosis. Convierte una oruga, un gusano en una mariposa. Pero jamás la mariposa vuelve a ser gusano, ¿sí o no? Así es, Señor. ¿Es así o no es así? Así es. Transformaos, dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando ese cambio comienza a producirse, cuando el Espíritu se adueña de tu vida, la gente dice, aquí está pasando algo. Y lo lleva de gloria en gloria. Amén. Fortaleceos. Por eso él dice en el versículo 16, 17, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y no solamente el espíritu, ahora aparece Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Así es. No solo el espíritu, sino Cristo viene también a participar en tu vida. Amén. Para que Cristo haga morada permanente en tu vida. Y yo le pregunto, si Cristo hace morada permanente en nuestra vida, ¿qué diablo nos podrá vencer? Nadie. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, el Señor Jesús. Amén. Número 3, nuestro Padre Celestial. Amén. Queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. Todo el cielo está a nuestra disposición para que no haya diablo que nos pueda vencer. Amén. Así es. ¿Le gustaría ser una persona arrepentida? Amén.
Pregunto de nuevo, ¿cuántos quisieran ser arrepentidos? Amén. Gloria. Se lo voy a preguntar 1.000.000 de veces, no se preocupe. Hasta que nos convenzamos que necesitamos ser arrepentidos. Cuando Juan el Bautista predicó, ¿le predicó a quiénes? A los judíos. ¿Y qué le dijo? Arrepentidos. Cuando Cristo empezó a predicarle a quiénes? A los judíos. ¿Y qué le dijo? Arrepentidos. Cuando Pedro empezó a predicar, predicó a los judíos. ¿Y qué le dijo? Arrepentidos. Cuando Pablo empezó a predicar, ¿qué dijo? Arrepentidos. El arrepentimiento número 1 comienza por la casa de Dios. Amén. Nosotros los cristianos necesitamos ser arrepentidos. Amén. Así Personas con una mente cambiada. Amén. Personas que ahora tienen la mente de Cristo. es. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Así es. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. O sea, somos arrepentidos. Amén. Arrepentido significa, hemos dicho, volverse a Dios. ¿Necesitamos volvernos a Dios? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo con Dios, si caminamos con Dios, la gente notará que caminamos con Dios. Amén. Así es. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Dios se lo llevó. Y se lo llevó. ¿A quién se parecía Enoc? A Dios. Amén. Queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. Hablemos ahora de Pedro, porque es la persona que nos interesa tocar en esta hora. Termino con esta pregunta, esta primera parte. El arrepentimiento, bíblicamente hablando, ¿es una experiencia real o no es una experiencia real? Experiencia real. Es una experiencia real. ¿Presenta la Biblia personas que fueron arrepentidas, sí o no? Sí. ¿Eran personas de carne y hueso? Sí. ¿La experiencia de los arrepentidos glorificó a Dios? Sí. Sí. Hablemos de Pedro. ¿Quién era Pedro? Número 1, un apóstol. ¿Es así o no es así? Sí. Número 2, Pedro era miembro del grupo más íntimo de Jesús. Sí. ¿Eran quiénes? Pedro, Santiago y Juan. Pero a pesar de estar tan íntimo con Jesús, Pedro como que tenía la sangre muy caliente. ¿Con qué andaba Pedro enganchado siempre? Con su espada. Bueno, la espada no se usaba para comer, sino para pelear. Defenderse. Así que imagínense un hermano que venga a la iglesia con una 45 aquí en el cinturón. Peligroso eso, ¿no? Una vez le dijo Jesús a los discípulos, vendan lo que tienen y cómprense espada. Y dijeron un par de ellos, aquí hay 2, ¿qué más es lo que falta? Miren, ustedes tranquilos, digo el Señor. Usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Los discípulos de Jesús eran seres humanos como nosotros, ¿sí o no? Sí. Sí, no lo trajeron del cielo, lo buscaron del suelo, Así es. como a usted y a mí. Amén. Pero a esos hombres el Señor los transformó. Amén. A esos hombres comunes y corrientes, el Espíritu Santo los cambió y los transformó en seres completamente maravillosos. Amén. Así es. Tomemos a Pedro. Jesús está para despedirse. Jesús sabe que ellos no están completamente preparados para las cosas que vienen. Y quiere advertirle lo que viene, porque lo que viene es duro. San Mateo capítulo 26. Veamos la advertencia de Jesús, versículo 31 en adelante, y pongamos cuidado porque debemos entender ahora la experiencia linda de Pedro. San Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosa? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, ¿qué dice ahora? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué cosa? Lo mismo. Querido, ¿verdad que se entiende lo que estamos leyendo? ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Lo dijeron. ¿Sabe Jesús lo que va a pasar mañana?
¿Sabe usted lo que va a pasar mañana? No. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar mañana, agarrémonos fuerte de Él hoy. Amén. Y sea lo que sea mañana, estamos apoyados en la roca de eterna salvación. Amén. La clave es dónde nos estamos apoyando. Pedro se apoyó en lo que tenía aquí al cinto. Mañana olvídate, Señor. Y de hecho, cuando tomaron a Jesús preso, agarró y tiró y cortó una oreja, ¿se acuerdan? Sí. Era una cabeza lo que él quería llevarse. Gracias a Dios que no le cortó la cabeza al tipo, ¿eh? ¿Verdad que somos violentos muchas veces? Seamos sinceros, ¿sí o no? Sí, somos. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, Así es. como nosotros creemos. Sí. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Cuántas veces no hemos dañado el plan de Dios por estar de necio en el medio, trastornando la cosa? ¿Sí o no? Así. Si dejáramos a Dios ser Dios, qué maravilloso sería todo. Amén, así es. Dañamos el asunto y tiene que venir a decir, espérate, está, tranquilízate, espérate. Y empezar a coger los pedazos y a pegar otra vez. Caramba, la dañaste otra vez. ¿Viste lo que hiciste? Tiene que estarte tranquilo. Así le decía al hijito mío más chiquito, Dios no hace eso. Dios es tan dulce y misericordioso que dice, dañamos el asunto de nuevo, ¿tuviste? Papá, Dios es tan amable. Ahora déjame arreglar. Empieza a arreglar el Señor. Cosa linda. Sea honesto usted, sea honesto con su propia vida. ¿Verdad que la ha dañado muchas veces? Muchas veces. Amén. ¿Hay algún mexicano aquí, alguna persona que sea de México? ¿Verdad que la regamos muchas veces, hermano? San Mateo capítulo 26, versículo 58. Mira lo que dice el versículo 58. Mas Pedro le seguía, como dice ahora, de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Compadre, ahora lo está siguiendo ¿cómo? De lejos. Ya se le fueron los ánimos. Ahora está de lejos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y qué pasó este el valiente? ¿Empezó a negarlo o no empezó a negarlo? Empezó a negarlo. Sea honesto. ¿Verdad que muchas veces usted quiere seguir a Jesús de lejos? ¿Sí o no? Que no se den cuenta que usted es un cristiano. Pasar desapercibido. Sea sincero, ¿sí o no? Oiga, dejemos la hipocresía, vamos a ponernos claros. ¿Sí o no? Sí. No culpemos a Pedro, a nosotros nos pasa también. Cuando era un adolescente, a veces me traban unos arranques como de seguirle de lejos y decía, no, pero espérate un momento, si empiezo tan temprano a echar para atrás, ¿dónde voy a llegar? No, pues déjame poner el pecho. ¿Y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Estudié en una universidad donde en ese tiempo estaban coqueteando con ciertas filosofías raras. Y los profesores y todo el mundo. Y el ser cristiano le decían a usted 4 cosas. Y un día ay Señor, el director del departamento, era una clase bien extensa, bien numerosa, éramos muchos. Y se hicieron un grupo de 5 personas. Y sabe que la Biblia dice claramente que el día séptimo es el día de reposo para Jehová tu Dios. Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Y entonces yo le dije eso al maestro. No puedo tomar el examen el viernes por la noche. Y él muy preocupado me dice que ¿por qué? Yo le dije sencillamente porque ese día es el día del Señor y yo voy a la iglesia. ¿Iglesia? Oye, se incomodó tanto que me dijo el examen es el viernes por la noche y se acabó. Digo, bien, pues llega con su examen, yo voy para mi iglesia. Pues váyase para su iglesia, digo, con mucho gusto. Ahora déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Sí. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Cómo usted sabe que Dios es todopoderoso? Fe. Hablar es bonito, pero hay que vivir la experiencia. Y muchas veces Jehová deja que vivamos la experiencia para la gloria de su nombre y para nuestro crecimiento. Amén. Me fui a mi iglesia, era un adolescente, pero me fui con una pena en el corazón porque me iba a quemar en esa materia. Y esa era la 113, venía la 114, la 115 y la 116. Y si no pasaba esa, no podía pasar las otras. Y así con mi pena de muchacho adolescente, se me calentaron los motores y le dije, Señor, le quiero pedir una cosa. ¿Qué quiere mi hijo? Que se queme todo el mundo. Sí, porque si en la clase se queman todos, hay que repetir el examen. ¿Tiene Dios poder para que todo el mundo se queme, sí o no? Amén, así es. Pues le tengo buena noticia, todo el mundo se quemó. Hay poder en este viejo. Poder en este viejo, hombre. Bendito sea Dios. Muy bien, así hay poder en el Señor.
y tuvieron que repetir el examen. Por la gracia de Dios, había que completar el material. Así cuando regresé a la clase, el maestro, muy enojado, empezó a decir toda la mala palabra que ustedes no se pueden imaginar. Y vino a darme la querella de que todo el mundo se había quemado. Y yo me puse feliz. Y digo, voy a repetir el examen el próximo viernes. Digo, ahora sí. Y me dice, ¿cuándo es que tú no puedes venir? Le digo, profesor, el viernes por la noche yo no puedo venir. Ah, pues está bien, pero tú puedes el miércoles. Sí, el miércoles peor. Okay. Pues el miércoles, el examen es el miércoles. ¡Aleluya! ¡Ay! Mire, ¡Aleluya! cuando Dios deja que la prueba llegue, es porque te van a pasar de curso, no sea tonto. ¿Pero qué Así hacemos? es. Cuando llega la prueba, ¡ay, no! Y entonces el Señor sigue ahí atrás. Y usted sigue toda la vida ahí detrás, cuando Dios lo quiso poner arriba. Nadie llega arriba si no pasa las pruebas. Así es. ¿Sí o no? Amén. Así Analice la vida de José. José nunca se quejó. Y a los 30 años, mire dónde lo puso Jehová. es. Amén, así es. ¿Quién sabe las cosas maravillosas que ha querido hacer contigo y por tu cobardía? Está ahí todavía allá atrás. ¿No le parece? Amén. ¿No le parece? Amén, así Usted es. va a vivir una sola vez. No pierda el tiempo. ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió de lejos. ¿Cómo tú lo estás siguiendo al Señor? Hay tantas historias, pero miren, el tiempo aquí corre muy aprisa. Vamos a la Biblia, porque este asunto del reloj no pierde tiempo. ¿Cómo está siguiendo Pedro a Jesús ahora en estos momentos? De lejos. Capítulo 26, versículo 69. Mire qué lindo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿qué cosa? Tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Era chismosa esta muchacha? Sí, porque ¿qué le importa a ella? Y vino a señalarlo. Oiga, qué lío tan grande. Cuando usted está en un asunto y lo atrapan, mire, compadre, y esto no es cuestión de juego, es que a Cristo lo van a matar. Y ahora Pedro sabe que lo pueden arreglar a él también. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Mire lo que dice. Esto hay que verlo con un poco de gracia porque, compadre, esto se pone serio. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Y qué dijo Pedro? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Cuando usted no paga sus impuestos, dice, no conozco al hombre. Cuando usted miente en un negocio, dice, no conozco al hombre. Cuando usted engaña, dice, no conozco al hombre. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces no es un problema de Pedro, es un problema de cada uno de nosotros. Así es. ¿Es así o no es así? Amén. Es así o no es así. Oiga, y a veces se arman unos líos. Esto hay que decirlo con un poco de gracia, porque usted sabe lo mal que uno se siente cuando mete la pata, ¿o no? ¿O no? Sí. Y Dios en su misericordia, con tanto amor nos lleva, nos recibe de vuelta, y Amén. nos perdona y nos reconcilia con Él. Amén, así es. Recuerde que dije, nos reconcilia con Él. Amén. Dios no necesita reconciliarse con nosotros, porque Dios nunca nos ha abandonado. Así es. Qué cosa linda, ¿es Amén. hermoso o no es hermoso? Gloria a Jesús. El arrepentimiento logra que nosotros nos reconciliemos con Dios. Amén. Por eso dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. ¿Por qué fue el mundo que se fue? Fue Pedro que se puso de lejos. Fue Pedro que lo negó. Fue Pedro que se alejó. Jesús nunca, jamás se aleja de sus hijos. Amén. ¿Dónde tú estás? No le conozco, ya se atrevió a decir. Y lo que viene ahora es peor todavía. Y es doloroso. ¿Hasta dónde llegó Pedro para querer salirse con la suya? El miedo es un mal consejero. Versículo siguiente, versículo 73. Un poco después,
Acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice ahora? Lloró amargamente. ¿Cómo sabemos nosotros que esta tristeza que se produce en Pedro no es una tristeza según el mundo? ¿Cómo sabemos que esta tristeza, este llorar amargamente, no es una tristeza como la que tuvo Judas? ¿Cómo sabemos nosotros que esta tristeza que Pedro está teniendo en este momento es una tristeza según Dios? La tristeza según Dios produce arrepentimiento y el arrepentimiento trae salvación. Amén. Se alejó Pedro de Jesús, se ahorcó Pedro, se cortó el cuello Pedro. No. No importa que hayamos caído, que hayamos pecado, que hayamos fallado. Lo que sí importa es que el Señor nos recibe de vuelta. Amén. Pero si nos recibe de vuelta, tiene que producirse un cambio en la vida nuestra. Amén. ¿Volvió Pedro a negar a Jesús? ¡Jamás! No. Los que tienen la tristeza según el mundo hacen de la negación a Jesús un acto frecuente, un puro relajo, ¿o no? Sí. ¿O no? Una conveniencia. Cuando me conviene soy cristiano. Cuando no me conviene, espérate. ¿Qué relajo es? ¿Es así o no es así? Es así. Miren, perdonen, yo no vine a entretenerlos. Yo vine a presentarles la palabra de Dios. Amén. Ustedes harán una de 2 cosas. O la aceptarán o la rechazarán. Así es. No se preocupen, yo me voy el próximo domingo. No hay problema. Mire qué cosa linda dice la Biblia. San Juan capítulo 21. Jesús terminó su misión. Jesús completó su trabajo en la tierra. Jesús está recogiendo ya los bates y las pelotas. Se acabó el juego, me voy para mi casa. Así que vengan para acá mis hijos que les voy a decir adiós. Ya se acabó el juego, todo arreglado. Están allá arriba los ángeles esperando que Jesús suba para ir, llevárselo al cielo. Ya se acabó todo. Ahora hay una entrevista entre Jesús y Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Ahora, ¿y lo negó en público o en privado? En público. Y ahora el Señor Jesús va a mostrar a todo el mundo y a nosotros también que Pedro se arrepintió. Que hubo un cambio en la mente de Pedro. Que hubo un cambio en los patrones mentales de la mente de Pedro. Que hubo un cambio en sus estructuras mentales, razonamiento, pensamiento griego. En realidad lo que importa ahora es el pensamiento hebreo. Que hubo un regreso de Pedro a la persona de Jesús. Y ahora Jesús lo entrevista a Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Le parece bien si le damos el sentido a la pregunta? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Parece bien. La pregunta de Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como a tu Dios? ¿Me amas como lo más grande y más maravilloso que existe? ¿Me amas más que a todo el mundo? ¿Me amas a mí como al Dios que se hizo hombre? ¿Tienes tú esa calidad de amor para mí? Pedro contestó: Señor, tú sabes que te amo como un amigo. La segunda pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como un amigo? Señor, tú sabes que te amo como un amigo. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama como a tu Dios? Tercera respuesta: te amo como a un amigo. Yo no tengo otro amor que yo pueda producir. Soy un débil y simple pecador. Tú sabes la historia de mi vida, Señor. Yo no puedo producir el amor que tú me estás pidiendo. Yo no puedo producir nada que valga la pena. Lo bueno que se produce en mí se produce por tu gracia y por tu amor. Amén. ¿Entienden la respuesta de Pedro?
Ya no es el, ¿se entiende o no se entiende? Se entiende. Ya no es el suficiente Pedro. Aunque todos te escandalicen, yo no me escandalizaré. No, ahora no está apoyado en Pedro, ahora está apoyado en la gracia y la misericordia de Dios. Amén, gloria. Si estuviéramos amparados en la gracia y la misericordia de Dios, veríamos el poder de Dios haciendo maravillas en nuestra vida. Amén. Dejaremos de ser tan suficientes y tan pedantes. Nuestra vida se convertiría en una fuente de bendición para los demás. Amén. ¿Qué pasó con Pedro? Un cambio completo en su vida. Amén, así ¿Cambió o no es. cambió, Simón? Cambió. ¿Cambió o no cambió? Cambió. ¿Fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? Amén. Cambió tanto que se convirtió entonces en un paladín. Y tan bravo se hizo que cuando lo sentenciaron a morir crucificado, ¿qué fue lo que pidió? Morir. Cosa linda. Dice, un momento. Un último deseo. ¿Cuál es su último deseo? Yo quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo. Oiga, si es difícil con la cabeza para arriba, ¿cómo será con la cabeza para abajo? Dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Pero mire qué cosa linda. Cuando Jesús confirma que Pedro está arrepentido, el mismo Jesús le dice a Pedro y a la gente, ¿cómo va a morir Simón? ¿Sí o no? Sí. San Mateo capítulo 21. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 21. Versículos 18 y 19. ¿Cómo dice el 18? San Juan 21, 18 y 19, perdón. De cierto te digo, Juan 21, 18, cuando eras más joven, ¿qué cosa? Te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, ¿qué dice? Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué dice Juan? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Lo siguió Pedro, sí o no? Sí. ¿Se arrepintió Pedro, sí o no? Sí. ¿Cambió Pedro, sí o no? Sí. ¿Selló con su sangre su fidelidad a Dios, sí o no? Sí. En el tiempo del fin, en este tiempo, el Señor necesita nuevos Pedros que lo negaron, nuevos Pedros que se pusieron de lejos, nuevos Pedros que juraron no conocerlo, nuevos Pedros que cayeron bajo, pero por la gracia de Dios se dejaron levantar por el poder del Espíritu Santo. Amén, así es. Ojalá haya un Pedro aquí esta mañana. Por lo menos que haya un sincero Pedro. Hay demasiadas personas hipócritas dentro de las iglesias, ¿sí o no? Sí, es cierto. ¿Sí o no? Sí. Esto se acabó, querido. El Señor viene pronto. Amén. Y posiblemente por la hipocresía se están perdiendo nuestros hijos. Exactamente. Déjese de cuento, los muchachos saben quién es usted Así es. y lo que está pasando en la casa. Así es. Uno no puede engañar a la gente. Hay un pensamiento que dice que uno puede engañarse a uno mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Así es. Espere, yo tengo 3 hijos y son adolescentes. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y usted sabe bien lo que yo estoy diciendo también. Eso es cierto. El Señor viene muy pronto. Amén. Y si usted quiere ver a sus hijos en el cielo, haga el cambio o comience hoy. Amén. Y si hay que pedirle perdón a los hijos, vaya y pídale perdón. Amén. Déjese de bobería, usted no está engañando a nadie. Hay que empezar a quitarse la máscara. Así es. Yo no vine a entretenerlo, yo vine a decirle a usted que el Señor le ama. Amén. Y el Señor lo dio todo para su salvación. Amén. Pero Él requiere de usted que se le dé todo también. Así es. ¿Sí o no? Lo entregó todo, Santo Pedro. Dios. ¿Lo entregó todo o no lo entregó todo? Lo entregó todo. Es lindo ver las 2 cartas de Pedro. Oh, y cosa linda. Mire, si usted quiere ver hasta dónde llegó Pedro, lea el Evangelio según San Marcos. Aunque el Evangelio según San Marcos lo escribió Marcos, en realidad fue Pedro que se lo dijo. ¿Entendieron? Sí. Así que detrás de Marcos está ¿quién? Pedro. Pedro. Lea Marcos y encontrará a Pedro. Lea las 2 cartas de Pedro y encontrará a Jesús. Amén. ¿Se entendió? Sí. Mi pregunta para usted. ¿Verdad que necesitamos a personas arrepentidas? Amén. ¿Le gustaría a usted que lleguemos a la parte final de este sermón? Sí. ¿Seguro? Le va a doler lo que viene No ahora. importa. Me alegra, me han puesto alguien aquí que me está dando sazón al asunto, ¿verdad? Muy bien. Pela y pela. Muy bien. San Lucas capítulo 24, versículo 47. El arrepentimiento genuino no es solamente de los frutos del pecado,
sino de la raíz del pecado. San Lucas capítulo 24, versículo 47. Mire qué cosa linda. Lucas 24, 47. Agradezco a Dios estar aquí con ustedes. Amén. Y agradezco al Señor por los ángeles que nos acompañan, pero agradezco la presencia del Espíritu en este lugar. Amén. Versículo 47, dice el Señor Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Cómo se predica el arrepentimiento en el nombre de Jesús? El arrepentimiento en el nombre de Jesús se predica mostrando en la vida del individuo los perfiles y las características del Señor Jesús. Amén. ¿Lindo o no es lindo? Amén. Así es. Y ahora el golpe final. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Qué lindo cuando dejamos que el Espíritu haga su trabajo en nosotros. Lucas 9, 23. Recuerde que estamos presentando el arrepentimiento en la vida de Pedro. Y aquí encontramos en este versículo, en forma hermosa, lo que Pedro vivió. Versículo 23. Y decía a todos, ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, ¿lo hizo Pedro o no lo hizo? Lo hizo. ¿Se negó Pedro a sí mismo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Tomó su cruz cada día? Sí. ¿Siguió al Señor? Sí. ¿Y dónde lo encontramos? Clavado en una cruz. ¿Cómo? Con la cabeza para abajo. Amén. Si usted decide seguir a Cristo Jesús, tiene que dejar que lo claven en la cruz. Así es. Si usted le huye a la cruz, jamás podrá crecer con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, se ve que no serán muchos. Ay, mamá. Si alguno quiere venir en pos de mí. Número 1, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Rehúse asociarse con lo malo que tiene en sí mismo. Rehúsa apoyar lo malo que hay en ti. Rechaza eso malo que te separa de mí. Rehúsa asociarte con la mala cosa que tienes. Rehúsa refugiarte en las cosas que no glorifican mi nombre. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Una traducción podría ser, no se sometan al mundo. Una traducción podría ser, no se enmarquen en las cosas del mundo. Otra traducción podría ser, no se ajusten a las cosas de esta tierra. No se dejen atrapar por el mundo. Niéguese a sí mismo significa, rehúsa quedarte donde estás que no glorifica mi nombre. Rechaza esas cosas que no me bendicen a mí. Rechaza esas cosas que no me agradan a mí. Rechaza esas cosas que no están de acuerdo conmigo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. ¿Sí o no? Sí. Rehúsa asociarte con ese tipo de gente que no te deja crecer espiritualmente. Sí, tengo 3 hijos. Hay 2 que ya terminaron el college y fueron a la universidad 4 años y regresaron a la casa. Regresaron sanos y salvos, gracias a Dios. Amén. Pero nos ponemos a hablar y hablamos. Y si usted ha tenido un hijo en college, usted sabe lo que yo estoy diciendo. Papi, te vamos a decir la verdad. Cosa linda, y el corazón comenzó pum, 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 pum. Digo, ay, mamacita linda. Imagínate un predicador, que no le voy a decir la verdad al predicador. Ay, qué barbaridad. Digo, bueno, dígame la verdad, ¿cuál es la verdad? Uf. Mira, papi, la verdad es que, te voy a decir una cosa. Nosotros le damos gracias a Dios que tú eres como eres y que mami es como es, porque si ustedes no hubieran sido así, nosotros hubiéramos hecho mucha diablura. Pero cada vez que las cosas se ponían, decíamos, ay, mi madre, ¿cómo le vamos a ver la cara a papi y a mami? ¿Me entendieron? Sí. ¿Me entendieron? Sí. ¿Me entendieron? Sí. Yo tengo un jefe allá atrás que cuando dice el tiempo se acabó, se acabó. Una pregunta para ustedes. ¿Necesitamos ser arrepentidos? Sí. Amén. ¿Le gustaría a ustedes como Pedro venir al Señor Amén. y dejar que el Espíritu le cambie y le transforme? Amén. ¿Cuántos quieren decir sí? Ay, santo, mi Dios. Yo quiero orar con un grupo muy especial. Ay, Padre bueno. Y perdónenme,
yo pienso que los jóvenes son muy especiales. Amén, así es. ¿Ustedes me permiten orar por sus hijos? Amén. Gloria a Jesús. ¿Puedo pedirle a los... ¿Cuánto? Esta pregunta es peligrosa. ¿Cuántos tienen 30 años o menos? Los que tienen 30 años o menos, pónganse en pie, sin ningún temor. 30 años o menos. Los demás, no se preocupen, quédense ahí sentaditos. Pero 30 años o menos. Vengan los jóvenes aquí conmigo, 30 años o menos. Si tienen más de 30, no vengan. 30 años o menos, suba por aquí, por favor. ¿Qué les parece a ustedes si esta semana oramos a Dios para... Suban aquí arriba, yo los quiero aquí arriba. ¿Qué les parece si todos estos muchachos del Espíritu esta semana los llena? ¿Qué podría pasar? Amén. Cosas maravillosas. ¿Se imaginan esta semana que estos muchachos... Suban aquí arriba, por favor. ¿Se imaginan que estos muchachos decidan esta semana acercar sus cosas con el Señor? Amén. Y que todos los adultos tuvieran que irse al sótano allá abajo y todo lo llenáramos esto de jóvenes nada más. Amén. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por la experiencia de este día. Amén. Pero querido, ¿cuántos son algún familiar, padre de estos muchachos? ¿Se pueden poner en pie? Alabado sea Dios. Queridos y queridas, denle gloria a Dios que sus hijos están en la iglesia. Amén. Denle gloria a Dios. Es un compromiso grande. Ellos creerán no lo que le decimos, ellos creerán lo que nosotros somos. Y si estos muchachos pasaron hoy al frente, le está diciendo algo grande a cada uno de ustedes. Les está diciendo, estamos dispuestos y dispuestas a apoyarles a ustedes. Amén. Pero por favor, ayúdennos más, sigan ayudándonos. Porque ellos no están obligados a pasar al frente. Me gustan los adolescentes porque hacen las cosas si la quieren hacer. Y si no la quieren hacer, usted los mata y no la hacen. Es más, aunque la hagan, no la quieren hacer y la están haciendo y no la están haciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y después le dice el otro, mira que lo hiciste. Que estén tranquilos, pero yo no estoy en eso. ¿Sí o no? Es verdad. Yo les pregunto, padres queridos, ¿no creen que es una buena semana para orar por ellos? Amén. Podemos pedirle a Dios que el Espíritu Santo repose en sus vidas. Amén. ¿Se imaginan que cada uno de estos muchachos sea como un Daniel o como un José? ¿Qué pasaría en esta iglesia? Voy a pedir al pastor, si es posible, que pase conmigo al frente y vamos a dividirnos la oración. Está aquí. Ok. ¿Quién el primer anciano está con nosotros? Por favor, adelante. Podemos estar todos en pie. Yo voy a orar por los jóvenes y voy a pedir al primer anciano que ore por la congregación. ¿Le parece bien? ¿Puede venir conmigo aquí? Creo que ese micrófono lo vamos a necesitar. Muy bien. El hermano Nelson orará por ustedes. Y Nelson, ore también por todas las personas que nos están siguiendo en cualquier lugar del mundo a través de la internet. Y entonces yo oro por los jóvenes. ¿Qué pasa? ¿No está funcionando? Muy bien. Adelante, Nelson. Querido Padre, en este momento queremos que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén de rodillas ante ti, Señor. Amén. Gracias porque tu Espíritu Santo nos constriñe, Señor, Gracias a Dios. y nos permite que podamos llegar hacia ti, Padre. Gracias, Señor. Querido Señor, te rogamos por esta congregación que está aquí de pie, Señor, Gracias a Dios. por todos y cada uno de ellos, por sus familias, Sí, Señor. y por aquellos hermanos que nos están viendo a través del internet, a que su corazón, sus preocupaciones, sus penas, Señor, sean llevadas hacia ti. Amén. Que cada uno de nosotros podamos verte a ti, Padre, como el Padre de amor que tú eres, Sí, Señor. y que estás dispuesto a perdonarnos y dispuesto a recibirnos después de haber viajado por lugares que no debíamos haber viajado, Señor. Amén. Y que lejos, así como el Hijo pródigo, regresamos hacia ti Sí, en Señor. esta mañana, Padre. Sí, Señor. Bendice, Señor, esta congregación, bendice la cruzada, Señor, evangelística. Te damos gracias infinitas porque a tu Hijo has traído hasta aquí para que Él pueda ser partícipe de las bendiciones que tú le das a Él para que nosotros las escuchemos. Sí, sí. Bendícele al pastor Portes, Señor. Bendice. Y te rogamos, Padre, que esta semana sea llena de victorias transformadas en almas entregadas a ti, pero un arrepentimiento sincero, Sí, Señor, Señor. un arrepentimiento que llegue a calar los huesos de cada uno de nosotros, y así que podamos ver un cambio en nuestras vidas, Sí, Señor. Señor, Señor. Bendícenos, Señor, en este momento, y te damos gracias por todas las cosas que tú nos das.
En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén, Padre. Amén, Señor. Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Amén. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han seguido esta programación en cualquier lugar del mundo. Pero Dios, en una manera muy especial, gracias por estos jóvenes y jovencitas que valientemente han pasado al frente. Amén. Padre amado, la pregunta fue, ¿quiénes quieren ser personas arrepentidas? Ellos pasaron al frente, ellas pasaron al frente. No están haciendo ninguna promesa, no se están comprometiendo a nada, pero sí están dando derecho legal a usted, Padre Eterno, para que el Espíritu Santo repose en cada uno de ellos y ellas y les transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Señor, que nosotros los adultos no seamos un impedimento, que los adultos seamos un apoyo. Que nuestra experiencia sea tan robusta, nuestra experiencia sea tan fresca, tan lozana, tan espiritual, que ellos y ellas se sientan inspirados a seguir a Cristo Jesús. Amén. Padre, usted sabe que algunos de ellos o ellas, posiblemente, el enemigo ha puesto cadenas en sus vidas. En esta hora, como ministro del Evangelio, le ruego que la espada del Santo Espíritu rompa esas cadenas. Amén. Posiblemente el enemigo ha hecho fortalezas en sus mentes. Le ruego, Dios, que su palabra bendita, como un mazo, rompa esos muros y esas paredes. Y esa mente sea solamente taller del Espíritu Santo. En sus manos santas entregamos a estos jóvenes y jovencitas, Dios eterno. Únjalos y únjalas con el Espíritu Santo. Cúbrales con su manto de justicia y transforme su vida con su gracia poderosa. Dios, gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Nelson.